Muy buenas tardes, sean bienvenidos todos a este webinar del día de hoy. Vamos a continuar con la presentación de nuestro ponente del día de hoy. Bienvenidos. Bueno, me complace en presentar al ponente Jesús Rodríguez con la charla bajo el título de Educar el carácter en familia. Jesús Rodríguez es instructor en educación y formación para el trabajo profesional y nuevas tecnologías. Es formador, consultor e investigador dedicado al desarrollo de competencias para el trabajo y a la integración estratégica de tecnologías emergentes en entornos educativos y organizacionales. Su labor combina pensamiento crítico, gestión de conocimiento y aplicación práctica de herramientas digitales. Igualmente es colaborador con Global Peace Foundation y Coalición Familiar, desarrollando charlas y webinars sobre educación de carácter y liderazgo, impulsando procesos formativos orientados al fortalecimiento de valores y a la construcción de comunidades más íntegras. También hace publicaciones diversas de ensayos sobre la cultura digital en plataformas tales como Substack y Medium, y actualmente trabaja en un libro sobre el impacto de la era digital en el futuro del trabajo. El 17 de diciembre próximo dictará el taller sobre el uso y aplicaciones de inteligencia artificial que se llevará a cabo en el Centro de Acceso a la Información, ubicado en el edificio de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, CONATEL. La actividad cuenta con el apoyo de la Agencia Nacional de la Sociedad de la Información de Corea y del Ministerio de Tecnología de la Información y de Comunicación, el MICTIC. Las inscripciones están abiertas al público interesado en los próximos días. Entonces vamos a darle, por favor, la palabra a nuestro presentador. Bienvenido, Jesús. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Matías. Bueno, voy a comenzar por reiterar la invitación a esta actividad que vamos a tener a través de nuestros canales de comunicación. Vamos a estar compartiendo para todas aquellas personas que nos quieran acompañar en este evento que vamos a tener el 17 de diciembre, que mencionaba Matías hace algún momento. Mayores detalles le vamos a estar haciendo llegar entonces a través
nuestras redes. Es bien importante entonces hablar sobre este tema. La tecnología está en nuestras vidas y ese día vamos a compartir un poco sobre ello. Hoy le doy la bienvenida a todos. Hoy vamos a hablar de educación del carácter, pero desde el punto de vista de la reinvención del adulto. Generalmente la educación del carácter la hemos observado como esa educación en valores que se le transmite a nuestros niños y adolescentes. Ese es generalmente el enfoque clásico de la educación del carácter. Hoy me voy a permitir dar un enfoque distinto. Me voy a dar un enfoque entonces desde el crecimiento del adulto y cómo ese adulto se debe formar para educar mejor a la familia. Si nosotros revisamos, como le decía anteriormente, todos los programas que tienen que ver con educación del carácter, observamos que en muchos casos la confusión es entre educación del carácter y educación por valores o educación basada en valores. Eso es lo que generalmente observamos. Y en el caso de los programas de formación del carácter un poco más avanzados y específicos que existen en el mundo, nosotros observamos un paradigma que, eh, que está diseñado para la población infanto-juvenil. ¿Y qué pasa con esto? Estos modelos que en el mundo están generalmente bajo la directriz de los países mejor formados, que tienen unas plataformas educativas, tecnológicas y no tecnológicas, presenciales de primer nivel, exigen un nivel de formación de sus docentes sumamente elevada. Eso hace que nuestros países estén fuera de este mapa de lo que es la educación del carácter y no se le conoce, con lo cual tenemos una enorme falencia. Hoy nos hacemos una pregunta en esta charla. Entonces, ¿qué pasa si nosotros tenemos falencia en nuestros niños y nuestros adolescentes en lo que tiene que ver con la educación del carácter? ¿Qué pasa con nosotros? ¿Qué pasa con esos adultos que no tuvimos la oportunidad de tener una educación del carácter adecuada o que ni siquiera sabemos qué es la educación del carácter o confundimos lo que es la educación del carácter, como decíamos hace un momento? ¿Qué pasa entonces con nosotros si no manejamos los términos, si no tenemos formación? Y en nuestros colegios, generalmente la profundidad de la educación del carácter se limita a una charla esporádica cuando existe. Entonces, ¿qué pasa en nuestros hogares? Quedamos entonces nosotros excluidos de participar en la formación de nuestros hijos, de nuestros familiares, de nuestros nietos en muchos casos. Entonces, la pregunta clave que nos debemos hacer en esta charla es, ¿se puede educar el carácter después de una edad avanzada? ¿Pueden los viejos prepararse para ayudar a sus familias? Y por eso este planteamiento de hacer la educación del carácter desde el hogar, entendiéndose entonces que es la educación del carácter es bidireccional en nuestros hogares, ya que nosotros no tenemos la capacidad, probablemente, o si la tenemos o no la tenemos completa, y nuestros hijos tampoco. Pero la idea es aprender juntos en esta edad adulta. Lo importante de esto es que la personalidad del individuo generalmente está en movimiento y está creciendo. Ya vamos a ver más adelante lo que es la personalidad. Está en franco movimiento entonces nuestra personalidad. Y la personalidad no es una estructura, no es un molde rígido que tenemos los seres humanos, sino que estamos en constante evolución. Eso hace entonces que nosotros, los adultos, estamos llamados a tener un papel protagónico y de liderazgo en la educación del carácter. ¿Por qué? Porque nosotros, con más experiencia, tenemos algo que se llama la voluntad consciente.
y la capacidad de introspección. Eso nos permite que nosotros podamos analizarnos porque tenemos muchos más años de vivencia y podemos entonces tener una ventaja sobre nuestros hijos, que probablemente estén al mismo nivel que nosotros en lo que a educación del carácter se refiere. Bueno, ¿qué hacemos ahora para comprender cómo opera esa voluntad? Para eso necesitamos saber de qué estamos hablando exactamente, porque generalmente confundimos entre temperamento, carácter y personalidad. Y generalmente se dice, esa es una persona de mal carácter, o esa es una persona de buen carácter, o esa es una persona que es muy explosiva, que no puede manejarse porque tiene niveles de comunicación muy deficientes, por ejemplo. Entonces vamos a definir qué son estos tres términos. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de temperamento? Cuando hablamos de temperamento, tenemos que irnos a lo biológico, a lo que somos como seres humanos, lo que son nuestros genes. Nuestros genes, nuestra herencia simbiótica tiene que ver con nuestros padres, con nuestra descendencia. Y entonces, esa biología, de una u otra manera, impacta en lo que son nuestro temperamento inicial, básico. ¿Ok? Generalmente, el temperamento se puede modificar con un trabajo muy especial, pero el temperamento está marcado entonces por esos rasgos biológicos producto de nuestra descendencia. Vamos a hablar ahora entonces de lo que sí es modificable. Hablamos del carácter. Y el carácter entonces es aquella parte del ser humano que se modifica de acuerdo a los valores, a las vivencias, a las motivaciones, a las experiencias y a la educación, a la formación de hábitos, al despertar de conciencia. Entonces aquí nos tenemos que enfocar nosotros en lo que es la educación del carácter, porque la educación del carácter acompañada del temperamento permite modelar nuestra personalidad. Como podemos ver entonces, la personalidad es como el producto final, como una casa que se fundamenta, que está sólida sobre dos pilares. Los dos pilares son los que ya mencionamos, el carácter y el temperamento. Entonces, en esta charla nosotros vamos a hablar no del temperamento, que es un aspecto muy intrínseco a la psicología y a la psiquiatría, y vamos a hablar solamente a lo que es maleable, a las conductas que son modificables, y eso tiene que ver con el carácter. Entonces, vamos a definir un poco lo que es el carácter, pero no lo tomen como un concepto, sencillamente va a ser una interpretación para facilitar la charla del día de hoy. Entonces nosotros podemos decir que el carácter es el conjunto de hábitos y respuestas que nosotros elegimos conscientemente, conscientemente, eso es importante, conscientemente frente a los desafíos y a las oportunidades de la vida cotidiana. Decíamos anteriormente que muchas personas confunden el mal carácter, las conductas y las reacciones impulsivas, producto del estrés, producto de los conflictos generales que se presentan en la vida. Pero esto no es el carácter, esto es sencillamente la expresión o la manifestación de un hábito emocional que probablemente hasta la fecha no ha sido educado. Aquí donde la educación del carácter y la conciencia de entender esta terminología es la que permite que podamos entonces nosotros trabajar este aspecto de nuestra vida que nos va a facilitar la interacción con el resto de los seres humanos. Porque no es más que eso. Una persona con un carácter educado va a fluir mejor en un ambiente de trabajo, en una sociedad más empática, en una sociedad más culta, en una sociedad más respetuosa, porque va a entender la diferencia
entre un ser humano que puede modificar su conducta para socializar mejor con el resto de la sociedad. Eso permite entonces alcanzar el éxito y ser una persona reconocida, porque al tener la posibilidad de comunicarte de manera menos violenta, vas a ser recibido con los brazos abiertos en muchos espacios. Entonces, nosotros como adultos podemos practicar nuestra propia reinvención a través de la educación del carácter. Si lo queremos hacer, es posible. Más adelante vamos a ver algunas técnicas que se pueden aplicar para hacer esto. Entonces, es bien importante conocer, entre otras cosas, el temperamento, para nosotros poder entender un poco la relación que hay entre nuestro carácter, el carácter que tenemos hasta el momento, y lo que tiene que ver con nuestro temperamento, lo que fue nuestra herencia, pues, lo que nosotros traemos al nacer, la herencia que tenemos de nuestros padres. Entonces, la clásica, la división clásica de las tendencias que pueden existir para definir lo que es el temperamento es la siguiente. Se define de la siguiente manera. En primer lugar, lo que es una persona colérica. Y esa persona colérica es una persona activa, enérgica. Generalmente son líderes. Los líderes, esos líderes con mucha fuerza, generalmente son personas coléricas, identificados dentro de los temperamentos como coléricas. El desafío importante de las personas que tienen este temperamento es su tendencia a ser muy impacientes y ser muy explosivos. Lleva un ritmo, una dinámica muy rápida en relación al resto de los seres humanos. Esa es la primera clasificación. La segunda clasificación podemos decir que es el sanguíneo. Y el sanguíneo es una persona vivaz, sociable, ese ser carismático. El desafío principal de esta persona es su indisciplina y generalmente es desorganizado. Esto no quiere decir que sea así, que sea un perfil, pero funciona de esta manera en muchos casos. Luego, como un tercer temperamento, podemos considerar el flemático. El flemático es una persona calmada, observadora, generalmente se caracteriza por ser mediador en cualquier conflicto. Es una persona que por ese temperamento puede entonces servir para calmar un poquito las aguas cuando se presenta algún conflicto entre seres humanos. Y finalmente vamos a hablar del flemático. Perdón, vamos a hablar del melancólico. Ya acabamos de mencionar lo que es el flemático. Vamos a hablar del melancólico. Y el melancólico es una persona profunda, analítica. Es muy parecido al anterior por esto. Porque observa, es muy detallista y uno de sus rasgos negativos es que es perfeccionista, demasiado perfeccionista, lo que hace entonces que muchas decisiones se retrasen porque no tiene esa toma de decisiones que generalmente es la que tiene éxito cuando tomamos decisiones muy rápidas. Si nos encargamos de tratar de perfeccionar al máximo los detalles de nuestras decisiones, probablemente no vamos a estar en tiempo con lo que la realidad nos exige. Entonces, de acuerdo a lo que acabamos de observar, podemos definir que no hay un tipo, no hay un perfil completamente puro. Generalmente los seres humanos son una mezcla. En el caso de las razas, somos un mestizaje completo en el mundo. Bueno, en el caso de los temperamentos pasa lo mismo. Esa mezcla, esas características de la complejidad de un ser humano hace que no todos somos específicos en un temperamento y muchos podemos tener todos los temperamentos y más. Yo acabo de mencionar los que son básicos, pero los estudios indican que hay una cantidad cercana a los 8 y algunos se extienden mucho más allá de eso. Hay diferentes
divisiones o mezclas de lo que puede ser el temperamento. Ok, como decíamos, esto lo estamos aclarando solamente para efectos referenciales, pero nos vamos a basar en la educación del carácter. Entonces, el punto de partida acá decimos que es el carácter. La ciencia, adicionalmente a eso, mm, nos indica que en los cambios que pueden existir en el ser humano, en el adulto, que es donde nos estamos concentrando, se hacen posibles gracias a la neuroplasticidad. Entonces, en vista de que el carácter es una red de hábitos neuronales, en todo caso, porque están relacionados con el temperamento y con las vivencias que tenemos, la neuroplasticidad nos permite crear entonces nuevas rutas mediante la práctica consciente. Recuerda que decíamos hace un momento que la conciencia es importante acá, no es automático. Tenemos que saber, tenemos que estar seguros que debemos querer modificarlo. Eso de yo no voy a cambiar porque yo soy así, hoy no existe. De eso se trata nuestra charla. Si queremos cambiar, sencillamente lo que tenemos que hacer es concentrarnos un poco, tomar la decisión, estudiar, prepararnos, ponernos en manos de profesionales, si es el caso, y avanzar. Entonces decimos que a medida que pasan los años, en el caso de los adultos, hay características bien importantes que por naturaleza se van dando. Por ejemplo, generalmente somos más responsables. Por ejemplo, recuerdo en el tema de seguros, cuando usted compra una póliza de seguros, mientras tiene mayor edad, su prima disminuye. ¿Por qué? Porque se supone que usted tiene un estado de conciencia, de responsabilidad y de compromiso mayor que un chico de 18 años, de 19 años o de 20 años, que probablemente es mucho más atrevido, es mucho más osado en su comportamiento. Bueno, muy bien. También las personas adultas somos emocionalmente más estables y más amables, pero yo estoy hablando de la generalidad. Hay excepciones, no olvidemos eso. Hay excepciones en el mundo. Entonces, esto indica cómo mi personalidad está madura. Esto es entonces una tendencia natural que impulsa los desafíos que yo pueda tener en la vida. Ahora vamos a trabajar, vamos a hacer nosotros desde acá una especie de plantilla o de ejercicio de cómo podemos realizar algunos cambios positivos en la familia. Recuerden que esto es crecimiento mutuo. Nosotros vamos a estar realizando en nuestras familias educación del carácter enfocado en primer lugar en nosotros, adultos. Pero al educarnos nosotros, vamos a transmitir esa experiencia con el ejemplo al resto de la familia, para no decir a nuestros hijos, a nuestros nietos o a los más jóvenes. Vamos a hablar de toda la familia, de manera integral. Pero al estar consciente de que queremos educar nuestro carácter siendo adultos, porque no lo hicimos cuando estuvimos jóvenes, bueno, entonces vamos a compartir eso con el ejemplo, con el espejo. Y vamos a hablar de una técnica que se le puede denominar conciencia radical. Digo se le puede denominar porque esto no es una receta, estoy tratando de interpretar y de transmitir lo que podemos hacer. Entonces vamos a decir que esta primera estrategia se va a llamar conciencia radical. ¿Por qué conciencia radical? Porque necesitamos hacerlo de manera profunda, lo necesitamos hacerlo de manera comprometida. Entonces, ¿qué significa esto? Que nos debemos dar cuenta de cuál es el patrón de conducta o la emoción que surge para nosotros entonces, sin juzgarla y sin reaccionar impulsivamente, la vamos a atacar de raíz. Por ejemplo, esas conductas explosivas que a veces pareciera que no sabemos controlar porque son automáticas.
Entonces, la conciencia radical opera en dos pasos. Primero identificamos ese patrón, qué es lo que detona mi reacción, qué es lo que me molesta, por qué actúo de esa manera. Conscientemente me tengo que preguntar eso. Y segundo, tengo que hacer una pausa consciente y preguntarme, por ejemplo, ¿qué estoy sintiendo yo antes de gritar? Siento una sensación que necesito gritar para expresarme, porque estoy en desacuerdo con la familia. A veces lo vemos, el padre que no tiene paciencia y grita. Antes de gritar nos debemos preguntar entonces, ¿qué es lo que estoy sintiendo? ¿Qué es eso que me domina, que me obliga a que grite para ser escuchado? No, ¿qué pasará en mi interior que hace que yo tenga que adoptar esa conducta violenta, agresiva, para sentirme escuchado? Si lo hago con un tono más bajo, siento que las personas con las que estoy interactuando no me van a considerar porque van a sentir que mi voz es débil y mi conducta también es débil. Entonces, este reconocimiento que nos da ese segundo que tenemos que utilizar para decidir cuál es nuestra conducta es muy valioso. Vamos a otra estrategia que podemos llamar la voluntad esforzada y la manera del autocontrol. Ya sabemos lo que es el autocontrol, la manera como nosotros somos capaces de tener un ritmo, de frenar un poco y de avanzar. Entonces decimos que la voluntad que tenemos en este caso es la que nos permite recorrer esta nueva ruta. O sea, estamos cambiando nuestra conducta, estamos cambiando nuestro carácter, lo estamos educando. Entonces, lo que tenemos que hacer en este caso es, conscientemente, elegir cuál es la respuesta menos explosiva y menos impulsiva. Eso se logra entonces con una pausa estratégica. ¿Qué hacemos? Respiramos, ¿cierto? Contamos hasta 3. Luego, si estamos en un lugar con las personas con las que queremos compartir una decisión incómoda o nuestra opinión, respiramos, contamos, salimos de la habitación y le decimos a las personas con las que estamos interactuando, permítanme un minuto, respiramos, salimos, si salimos a la naturaleza un momentito, a la ventana, qué sé yo, resulta bien importante porque esos minutos que pedimos nos permiten que la decisión sea mucho más elaborada, mucho más repensada y no impulsiva. Entonces lo que tenemos es que prepararnos para tomar nuestro tiempo. Y pasa lo mismo en un examen, por ejemplo. A veces nos hacen preguntas y tenemos, cuando somos estudiantes o cuando nos hacen una pregunta, una entrevista de trabajo, tenemos la necesidad impulsiva de querer responder inmediatamente para que seamos considerados como alguien que sabe todas las respuestas. Pues eso no es lo que debemos hacer. El oxigenar nuestro cerebro, eso es neuroplasticidad, el oxigenar nuestro cerebro para permitirnos que la respuesta sea mucho más racional, hace que nosotros seamos reconocidos como individuos que tienen un carácter confiable, por decirlo de una manera, porque nos permitimos reflexionar de manera racional sobre nuestras emociones y sobre las respuestas que damos. Esto permite entonces que regulemos nuestras emociones y nuestras palabras, nuestra expresión vocal y también expresiva, porque a veces nos sonrojamos, o demostramos que nos molesta y ya nuestra mirada, nuestros labios, por ejemplo, cambian de color, se ponen blancos, se ponen rojos, se ponen más oscuros, no sé, depende de la genética. Bien, y ahora vamos a hablar de otra estrategia que podemos decir que es la reparación y la repetición consciente, siempre con la conciencia por delante. ¿En qué consiste?
cuando fallamos, generalmente, la lección más grande que estamos obteniendo generalmente nos dice que no es el error, es el aprendizaje. Entonces, lo importante acá es reconocer eso ante nuestra audiencia, sin temor a ser calificado, a ser etiquetado, y mucho más si estamos en familia. No olvidemos que estamos aprendiendo en familia, que estamos modificando nuestro carácter y ayudando a nuestra familia a modificar su carácter, educándonos para enfrentarnos con un mundo que es mucho más exigente. Entonces, en nuestra casa, eso que estamos haciendo es como un ejercicio en un laboratorio, es como un ejercicio en un gimnasio que nos permite entonces afinar, tonificar, en este caso no el músculo, sino tonificar el carácter para enfrentarnos a las oportunidades y a los desafíos que nos ofrece el mundo. Entonces, como adultos que practicamos esto con mucha humildad y con mucha responsabilidad, tenemos que transmitir a nuestras familias que el error no es el final, que el error forma parte del proceso. Entonces, esta dinámica que hasta el momento hemos tratado de desarrollar tiene como finalidad convertirse en una dinámica fácil de realizar en el ambiente familiar. Luego es importante también, que se me ocurre, utilizar otras estrategias más concretas, que es muy similar a la otra, pero pedimos un poquito más de tiempo, y es la regla de los 5 minutos. Cuando sentimos que estamos agobiados, que ya está próximo el detonante de nuestro carácter, reflejándose en nuestra personalidad, pedimos un poquito más. Pedimos 5 minutos. 5 minutos y nos controlamos. Tomamos agua, respiramos, nos alejamos un poquito. Probablemente eso le da tiempo también a nuestra familia a conversar entre sí. No sé si en algún momento tuvieron una experiencia con algún profesor que cuando veía que el ambiente estaba muy tenso, en un examen sobre todo, pero se permitía salir un momento para que se generara una atmósfera de distensión dentro de los estudiantes y se bajara un poquito del nivel de estrés que tenían, bajaran los nervios y pudieran respirar sin la presencia de esa persona que estaba ahí, que en muchos casos adoptaba la conducta de alguien, de un supervisor muy rígido, ¿sí? De alguien, de un vigilante, más que de un profesor, de alguien que estaba allí para castigar. Entonces, cuando esas estrategias se utilizan, hay distensión en la atmósfera, porque el detonante que pudiera estar afectando de manera tóxica esa relación ya no está. Entonces nos permitimos 5 minutos, salimos y probablemente nuestra familia hable entre sí. No tenemos que tener miedo a eso. Si se comunican y si hablan, van a facilitar la relación, van a facilitar la comunicación. Esa es una estrategia, considero, muy importante con los ejemplos que hasta el momento mencionamos, sobre todo el de los docentes. Luego, cambiar un poquito el lenguaje y hablar de el lenguaje del yo y la empatía compartida. En lugar de culpar directamente a alguno de las personas del grupo familiar, decir, utilizar la palabra yo y, por ejemplo, y asumirla. Por ejemplo, decir la manera como nos afecta algo dentro de nuestra casa y cómo nos genera ansiedad. Y decir, familia, hijo, hermana, quien sea, esposa, abuela, abuelo, no sé, cualquiera de ellos. Estoy ansioso porque hasta el momento, por ejemplo, el desorden para mí es insoportable. ¿Sí? Es insoportable ver el desorden. Entonces yo necesito la ayuda de ustedes, o tu ayuda, si nos referimos a una de las personas de nuestro grupo familiar, para que este nivel de ansiedad baje. Ayúdame, que yo también voy a hacer mi esfuerzo para que eso suceda. Voy a explorar y voy a cambiar. Voy a buscar los mecanismos para que esta ansiedad baje.
pero yo necesito que tú me ayudes. Entonces, los niveles de empatía, los niveles de comprensión y los niveles de compasión dentro de la familia se fomentan, porque estamos siendo humildes y no decimos que el desorden no lo soporto y ataco directamente a la persona que probablemente por las características de temperamento que decíamos hace un momento es más desordenada y descuidada que yo, porque yo probablemente soy más ejecutivo, soy más directo, soy más pragmático, soy más ordenado. Cuando yo trato de unir, porque entiendo el fenómeno de la naturaleza humana, cuando yo busco un punto de encuentro, se genera entonces un estado de compatibilidad de carácter, hemos escuchado durante muchas veces, que hace que esta humildad nos permita menos fricción, nos permita menos choques, porque entendemos que no todos somos iguales. Entonces, educar el carácter no es decirle a mi hijo o a mi familia que tiene que ser como yo porque yo tengo una característica de carácter exitosa. No, tenemos que entender que no todos somos iguales y ahí la importancia de comprender cuál es la división de los temperamentos entre los seres humanos. Hay un aspecto también muy importante dentro de las estrategias que es el refuerzo del carácter. ¿Cómo reforzamos esto? Y cómo lo aplicamos al servicio familiar. ¿A qué me refiero acá? Nosotros debemos entender, sé que muchos de los que estamos aquí ya lo entendimos, pero tenemos que ser ejemplo de ello, que las tareas del hogar son responsabilidades compartidas y son actos de servicio y de amor entre los integrantes de la familia. Porque no son favores, ni es un trabajo remunerado. Tenemos que sentirlo y tenemos que llenarnos de alegría para hacerlo, pero es compartido. No tiene que recaer solo de los miembros. Entonces, es fundamental que en esa educación del carácter nosotros podamos reconocer el trabajo de cada uno de nosotros, del aporte que realizamos y decir algo así como, podemos expresarlo de la siguiente manera, al finalizar una tarea cualquiera, la que a ustedes se le ocurra que es dura dentro de la casa y que la hicimos. Cada quien aportó algo. Hay que manifestarlo, hay que decir, por ejemplo, me encanta y estoy feliz por el esfuerzo, la perseverancia que pusimos hoy en la casa para limpiar el piso, nos quedó espectacular, es un espejo donde nos podemos ver y somos felices porque ese es el servicio mutuo, es alegrarse por la tarea que estás haciendo para la satisfacción de nuestra familia de manera integral. Finalmente, una estrategia, hay mucho más estrategias que podemos seguir explorando, pero vamos a concentrarnos en esta. El autocuidado. El autocuidado, nosotros como seres humanos, cómo nos cuidamos psicológica y físicamente, porque necesitamos estar integralmente al lado de nuestra familia. La manera como cultivamos nuestra red social, que no es nuestras redes sociales, nuestra red social, la manera como interactuamos con otras personas, la manera como enriquecemos nuestra vivencia con otras personas. Puede ser redes sociales también, pero no fundamentalmente ni básicamente redes sociales. Es la acción de interactuar con otras personas con las cuales aprendemos, con las cuales ponemos en práctica la educación del carácter que estamos llevando adelante y que nos va a permitir seguir reafirmando este proceso. Entonces, la educación del carácter, visto así, es una inversión constante de energía y requiere que estemos bien.
requiere que estemos despiertos. Por ello, nosotros tenemos que dedicar tiempo a ejercicios fundamentales que tienen que ver, por ejemplo, con la respiración, con la meditación, con hacer retiros de silencio, retiros espirituales en muchos casos, respiración consciente y muchísimas técnicas que hacen que el oxígeno fluya, llegue a nuestro cerebro y que podamos entonces estar más conscientes y más despiertos. La respiración entonces es una estrategia fundamental para lo físico, lo espiritual y lo mental. Cuando leemos sobre esta estrategia de utilizar la respiración, es validada por una gran cantidad de expertos. Entonces, nosotros podemos con esto gestionar nuestro nivel de estrés, gestionar nuestras emociones y ir modificando poco a poco o rápidamente, de acuerdo a nuestro nivel de conciencia, nuestro carácter, nuestro, nuestro contexto social y cultural donde nos movemos, influye dramáticamente en esto, en la dirección de este cambio, ya que muchas personas lo van a sentir y vamos a ser criticados y vamos a ser cuestionados probablemente. Y sobre todo cuando nos movemos en un ambiente grupal, en un ambiente donde nuestros amigos exigen de nuestra presencia y de nuestra conducta habitual. Cualquier cambio es criticado y manifestado en muchos casos de manera jocosa. Por ejemplo, yo he escuchado en muchos casos, te dejas dominar por la patrona, ya no estás con nosotros como siempre. Ahora ya los fines de semana no son para la farra ni para el asado. Ahora tienes menos tiempo de compartir con nosotros. Eso se siente, por eso decíamos que tenemos que poner en equilibrio que efectivamente es lo que forma parte de nuestro propósito de vida. Y es aquí donde la familia como pilar fundamental del crecimiento se tiene que imponer, porque decíamos que es importante socializar, que es importante tener relación con nuestros semejantes, pero tiene que existir un equilibrio. Y ese equilibrio en muchos casos no existe. Entonces, existe un excelente carácter, una excelente relación con nuestros amigos, con el grupo, con las personas con las que pasamos mucho tiempo divirtiéndonos y sonriendo. Pero en nuestras casas, la cara de amargura, el maltrato hacia nuestro grupo familiar y los gritos hacen que nosotros nos preguntemos quiénes en realidad somos y cuál es la importancia y cuál es nuestra verdadera familia. Si es esa externa o es la que convive con nosotros diariamente, esa que comparte con nosotros la cama, los alimentos, el sexo, las vivencias diarias. ¿Dónde está nuestra verdadera empatía? ¿Hacia ese grupo o hacia el grupo mucho más superficial con el que compartimos? Bueno, para cerrar, vamos a volver al inicio y vamos a hacernos la pregunta. ¿Podemos entonces educar el carácter a nuestra edad o a una edad más avanzada? Para no utilizar esa frase de podemos educar el carácter después de viejos. Yo creo que sí. Particularmente creo que debemos hacerlo y ser pacientes en muchos casos si no está resultando. Tenernos de paciencia. Ya tenemos algunas estrategias y podemos seguir explorando sobre otras que existan y pensar que somos el ejemplo y la principal herramienta que podemos utilizar para educar el carácter de nuestros hijos es servir de espejo, es servir de modelo, es ser una figura ejemplar para
para nuestros hijos. Yo creo que una de las conductas que debemos utilizar en este proceso, como en cualquier proceso de crecimiento personal, es no buscar la perfección. Lo más importante aquí es actuar con constancia, con mucha coherencia. No solamente buscar la educación, sino actuar con coherencia desde el corazón, desde el propósito de vida. Y entonces, el ejemplo que podemos darle a nuestros hijos es que podemos equivocarnos en este proceso, pero podemos repararnos. Cuando digo repararnos es modificar, aprender, sin miedo, y contrastar entonces lo que éramos con lo que somos. Aquí es importante que nosotros también evaluemos la diferencia que existe, porque acabamos de hablar de aprender. Entonces, hay términos que, como dijimos al inicio, son importantes que podamos comparar. Y esos términos, se me ocurre que puede ser aprender, que lo escuchamos en esta charla con frecuencia y en otras charlas también, desaprender, y el otro que me parece bien interesante para seguir fundamentando la terminología es reinvención. Vamos a pensar un momentito, cada uno desde nuestros espacios, la diferencia entre estas tres terminologías, entre estos tres conceptos. Vamos a pensar 5 segundos. ¿Cuál es la diferencia entonces entre aprender, desaprender y reinventarnos? Bueno, podríamos decir que desaprender es desechar patrones y creencias antiguas, ¿sí? Eso es desaprender. Olvidamos esos patrones, esa conducta que teníamos, esos paradigmas, y dejamos entonces la mente en blanco, se me ocurre. ¿Para qué? Para reaprender. Entonces, reaprender, en este caso, es adquirir un nuevo conocimiento, una nueva habilidad, con una nueva perspectiva, como lo decíamos hace un momento. Educar el carácter es decir, yo sí puedo cambiar. Yo no soy alguien que con un perfil definido para siempre. No me define lo que he hecho hasta el momento. Si estoy dispuesto y si sé que es positivo para mí y mi familia, lo voy a hacer. Entonces voy a aprender. Y finalmente, el otro término, recuerden ustedes, era reinventarse. ¿Y qué es reinventarse? Reinventarse es un proceso más amplio, más profundo, más transformador, que integra el desaprender y el aprender para crear una nueva identidad, para crear un nuevo propósito. ¿Lo podemos hacer? Claro que lo podemos hacer a cualquier edad. Estamos concentrados en la edad adulta. Pues bien, no hay secreto. Si lo queremos hacer, es sencillamente constancia, dedicación y asumir que es positivo para todos. Sin embargo, me voy a permitir hacerle una advertencia final desde este espacio, pero no como una receta, sino como una reflexión. Si los cambios de personalidad son muy marcados, como irritabilidad extrema, apatía o cualquier otro, los psicólogos clínicos en este caso recomiendan buscar la valoración de un especialista, ya que esto puede ser síntoma de patología subyacente. Ya en otra oportunidad yo les mencionaba que veía con mucha frecuencia en internet alguien que recomendaba o que estaba tratando de vender un taller para que las personas pudieran tener acceso a una formación que le permitiera ayudar a personas con problemas sin tener que ir a una universidad a estudiar 5 años.
Y decía que era muy fácil, que si usted tenía la capacidad de la escucha activa y generalmente era buscado por sus semejantes para contarle y le escuchaban, usted podía ser ese gestor de la persona y le podía conducir como una especie de coaching sin ser coaching, de psicólogo sin ser psicólogo y de psiquiatra sin ser psiquiatra, sencillamente con una formación de un taller similar a una charla. Eso no es posible. Eso no es posible. La conducta humana es mucho más compleja que eso. Por eso decimos acá que está muy bien que apliquemos algunas estrategias para educar el carácter. Pero si el temperamento se eh, sobrepone a esto que estamos haciendo y sentimos que no lo podemos manejar, no podemos insistir en eso, porque puede ser una disfunción de nuestra naturaleza o, en casos más graves, una patología subyacente que no tenemos las herramientas para calificarlas. Por eso es importante recurrir cuando en nuestra búsqueda encontramos esas barreras o ese ruido que nos puede detener, nosotros necesariamente tenemos que recurrir a un profesional formado con trayectoria y con experiencia para ayudarnos, porque de la misma manera como recurrimos a médicos calificados para atender un problema de salud, estamos en la obligación de cuidar nuestra salud mental. No olviden que este tema lo tratamos en sesiones anteriores. Entonces, como les decía, mucho cuidado, como advertencia, me permito entonces transmitirle esto. Si notamos que nos fluye, tenemos que recurrir a un profesional que nos ayude. Bueno, de mi parte les agradezco su participación, su presencia en esta charla de crecimiento conjunto, digo, porque me voy muy motivado, muy estimulado a seguir explorando este tema, porque considero que es un enfoque distinto al que hasta el momento yo he observado en lo que es educación del carácter en el mundo. Entonces el enfoque que le estamos dando acá es una oportunidad de crecimiento conjunto, así como lo planteamos en nuestra familia, para seguir explorando y seguir aprendiendo. Bueno, quedo a su orden para el espacio de preguntas y experiencias o aportes que ustedes puedan de acá en adelante eh, expresarnos. Quedo atento. Matías, muchas gracias. Muchísimas gracias, Jesús, por tu exposición. Realmente considero muy, muy importante. Muchísimos conceptos realmente cotidianos e importantes. E igualmente creo que tenemos una gran participación en la audiencia a través de su chat y están todos bienvenidos a hacer sus preguntas, sus comentarios. Yo voy a empezar a leer un poco lo del chat. Aquí dice, por ejemplo, la señora Miriam Baruja nos comenta, ¿cómo podemos lograr que la persona ordene sus pertenencias, ya que no permite que se las toquen, ¿no? El espacio de reflexión personal también resulta difícil cuando hay niños en la casa. Todo el tiempo hay brullo. Hay otro comentario que nos Bien. dice, muchas gracias de la persona licenciada Carolina Ortiz. Muchas gracias a quienes están realizando preguntas y comentarios. E invitamos a todos los participantes, ¿no?, a dejarnos sus preguntas o comentarios en el chat. No sé si puedes responder alguna de esas comentarios, Jesús, mientras que Sí, leo cómo no. otros. Sí. Miriam creo que hizo la pregunta del barullo y de los niños y la persona que no querían que le tocó la pertenencia y, y la manera como puede solucionar esto. Bueno, yo creo, como les dije al inicio, importante acá es analizar un poco el temperamento de esa persona. Cuando somos educadores, decíamos que tenemos que ser, y aquí somos educadores, aquí solo no somos padres
correctores ni supervisores. Aquí somos educadores. Al ser educador en mi casa, educador del carácter en este caso, tengo que actuar con humildad, tengo que actuar con didáctica, tengo que actuar con conocimiento, tengo que actuar con pedagogía, tengo que ser flexible y tengo que tener amor por esa persona a quien estoy educando. Cuando nosotros somos educadores en un instituto de formación, nosotros tenemos que demostrar todas estas características que hasta el momento estoy mencionando, con personas que no son nuestros familiares, con personas en las que creemos, y con personas, en algunos casos, con las cuales no estamos de acuerdo. Bueno, eso lo tenemos que trasladar a nuestro hogar. Entonces, perfilarnos como educadores y formarnos como educadores en nuestra casa y aprender y leer sobre el carácter y seguir revisando y escuchar. Hay muchísimos videos sobre este tema en Internet. Hay que seguir explorando, hay que seguir leyendo y hay que seguir conociendo a nuestros familiares, saber por qué actúan de una manera determinada. Decíamos que algunas personas son desordenadas porque tienen un temperamento X. Algunas personas son más pragmáticas porque tienen un temperamento X. Algunas personas son líderes porque tienen un temperamento X. O la combinación de todos esos temperamentos. Pues bien, insisto, hay que ser humildes en este proceso. Y yo sé que vamos a llevar la carga. Y yo sé que va a ser el esfuerzo va a ser mayor para tratar de hacer ver a la persona que lo que estamos haciendo es en función de la consolidación de un carácter que le permita enfrentarse al mundo, porque en la casa tenemos tiempo para corregir, en la casa tenemos tiempo para escucharnos con honestidad, con sinceridad, insisto la palabra, con consideración y amor. Pero probablemente si nos enfrentamos a una conducta irracional, violenta y agresiva en nuestros centros de estudio, en la calle, en nuestros centros de trabajo, probablemente el conflicto no va a desaparecer, se va a reafirmar porque es una especie de choque de trenes, choque de egos, dos personas que son incapaces de dar su brazo a torcer. En la casa tenemos la oportunidad de practicar eso. Al tener la oportunidad de practicar eso, tenemos que hacer entonces ese esfuerzo que yo sé que cansa, pero que lo podemos hacer porque somos seres humanos con conciencia para entender lo que nos va a ayudar en la vida. Gracias, Jesús. ¿Algún comentario que quieran hacer? Por favor, pueden abrir sus micrófonos. A mí me pareció muy dulce tu explicación, Jesús, en que tú llamas mucho a la reflexión como de conocerse, ¿no? De partir de ver la realidad, ¿no? Y nos figuras y nos colocas allí unos temperamentos. A medida que tú ibas colocando los temperamentos, yo me iba identificando con cada uno de ellos, ¿no? Y me parece muy interesante como ser sincero, ¿no? Eso también lleva una humildad, ¿no? O sea, yo soy así, yo tengo esto, yo tengo tal cosa, y sobre todo que nos das como un récipe de que partiendo de allí nosotros podemos educar nuestro carácter, ¿no? Podemos dirigir nuestra educación de carácter, ¿no? Esa parte me pareció muy interesante de tu exposición, realmente, ¿no? Porque, repito, ¿no? Lo has dicho varias veces, también amarse es reconocer cómo somos, ¿no? Es como, yo soy gritón, bueno, varias cosas dijiste en el temperamento, ¿no? Yo soy explosivo, yo soy desordenado, yo tengo un poco de esto, un poco de lo otro, y me parece muy interesante porque lo coloca como raíz también para formar un carácter, ¿no? Y si eso lo hago junto con mi familia, reconocemos en familia, yo creo que más contundente va a ser esa transformación. Bueno, Definitivamente, es así, es muchas veces, así. muchas veces nos cuesta reconocer, ¿no?
Es muy fácil reconocer en el otro, ¿no? Y bueno, y también reconocer en el otro, para eso también está la familia, ¿no? Para el padre le dice al hijo, el hijo le dice al padre, porque muchas veces no nos conocemos nosotros mismos, ¿no? Y como tú lo dijiste, ¿no? Terminaste con esta frase muy linda que la oportunidad de crecimiento en conjunto, ¿no? En conjunto. Que nos tratemos como familia, nada más ¿no? en el ámbito familiar de nuestro hogar, sino también en la escuela, en nuestro trabajo, que un amigo le puede decir a otro, mira, vale, te estás molestando, eres explosivo, o estás siendo desordenado. Entonces, vamos, la idea es conocerse, ¿no? Ser como una esponja y conocerse. Me pareció muy, muy profundo tu exposición en ese punto de vista, ¿no? Te agradezco. Mira, Matías, yo pudiera comentarle que hay un juego psicológico muy interesante que se llama el juego de la verdad. El juego de la verdad funciona de la siguiente manera. En un grupo familiar como el que acabamos de mencionar, se plantea el siguiente problema. Estamos en un barco y él zozobra ese barco en la Titanic cualquiera, ¿no? Zozobra ahí en alta mar. Y tenemos un bote y en ese bote solamente caben 2 personas, lo demás es lastre. Y tienes que ir desechando a cada una de las personas que te acompañan, la tienes que dejar, la tienes que lanzar del bote porque o sobreviven dos o no sobrevive nadie. Pero tú tienes que ir explicándole a cada una de las personas que son lastre y que vas a botar del bote, cuáles son sus características insoportables que te impedirían vivir con ella el resto de la vida en una isla solitaria. Y al final tienes que reafirmar cuál es la persona que te va a acompañar en ese bote para el resto de tu vida y cuáles son los atributos que hacen que esa persona califique para que te acompañe el resto de tu vida. Ese es un juego crudo, difícil y complejo, pero descarnado para decirle a una persona cuáles son sus atributos y cuáles son sus aspectos de vida, de comportamiento desagradables que te molestan, porque Mm, se genera una realidad, una verdad. yo voy a, lo que estás diciendo, voy a comentar lo que dice una persona que creo que va con lo mismo que está explicando eso, que es lo siguiente, ¿no? Algunas veces se da el caso en que hacemos un comentario, sin embargo, la otra persona cree que lo dijimos con sarcasmo y no es así, pero y se inicia una discusión. O sea, hay que como aprender a decir, como también aprender a escuchar, ¿no? Tal cual. Y tenemos que liberarnos de ese histrionismo, diría yo, porque si soy sarcástico, lo decíamos hace un momento, ¿no? En uno de los análisis que hicimos. Si somos sarcásticos es porque queremos que nuestras frases impacten. Y eso no es necesario, es disminuir a la otra persona al transmitirle que es menos que nosotros. Al ser sarcástico, no se está buscando una comunión. Al ser sarcástico se está generando un conflicto porque me estoy burlando o estoy considerando que la otra persona no va a cambiar. Entonces yo me tengo que despojar de todo ese ropaje que hacemos para defendernos. Así como yo creo que había un libro por ahí que se llamaba, no sé, eh, La armadura, el hombre de la armadura oxidada, algo así. Creo que era un libro que se analizó muchísimo en los 90. Entonces nos protegemos con una máscara que no somos nosotros, porque sentimos que todos los que están cerca eh, se van a enfrentar a nosotros, nos van a atacar. Entonces creamos una barrera psicológica, creamos una barrera de protección para impedir la verdadera interacción. Bueno, eso es lo primero que hay que hacer, de quitarnos desnudos ante la familia, completamente desnudos de ego, para poder ser genuinamente honestos. Por eso hablo del juego de la verdad. Cuando hablamos con la verdad por delante, el otro no malinterpreta. Y si el otro malinterpreta o no entiende, está en su derecho de pedir
le den una explicación. Así como decíamos hace un momento, ok, vamos a hablar de lo siguiente, pero para eso es importante definir qué son valores, qué es educación del carácter, si nosotros no definimos eso, vamos a pensar que la educación del carácter es una cosa distinta a lo que finalmente es. ¿Ok? Entonces, lo importante acá es eso. Y tomando un poco lo que dice el comentario, de repente, no sé si será el caso, pero de repente uno es, o sea, uno tiene que también darle gracias a de repente que se genere la discusión, porque es allí donde nosotros nos damos cuenta también cómo somos. Por ejemplo, yo era muy sarcástico muchísimo más antes, ¿no? Y no me daba cuenta. Yo no me daba cuenta, no estoy diciendo que sea el caso, pero yo no me daba cuenta, hasta que venían y me lo decían, y me lo decían, y yo no quería hacer así, ¿no? Entonces, un momento que uno dice, bueno, ¿qué estoy haciendo? Que no me estoy dando cuenta, y a la otra persona le resulta tal cosa, ¿no? Igualmente, yo me excusaba mucho y decía, no se te puede decir nada, porque ya lo tomas como sarcasmo, ¿no? Entonces, se genera esa discusión, pero, bueno, repito, ¿no? Como tú lo dices acá, hay que buscar humildad de una parte y de la otra, ¿no? De una parte y de la otra, entonces bueno, uno se pone a pensar que realmente estoy siendo sarcástico y la otra persona de manera personal, bueno, realmente está siendo... O sea, ahí va como solucionándose el problema, el conflicto en comunidad, ¿no? En familia. Y otra cosa que quiero agregar aquí, Jesús, que me pareció muy innovador es que nos demos cuenta, porque tú estás hablando de epigenética, que nos demos cuenta de que estas cosas van a cambiar hasta nuestro linaje, se puede decir, nuestro ADN. Eso es algo, neurológicamente es muy importante tener conciencia que depende de mi responsabilidad. Con lo que yo acabo de escuchar todo esto, yo puedo cambiar y por lo menos abrir el paso de la modificación. Esto es algo muy profundo, ¿eh? Bueno, te puedo manifestar otra cosa, que ya lo tratamos nosotros cuando trabajamos el tema de salud mental. Esto nos suma años de vida. Mm, Esto nos va a sumar años de vida, pero no solamente años de vida felices, mm, porque el aprendizaje diario, el comprendernos, hace que nosotros podamos tener una vida mucho más plena. Y la vida plena se comparte. La vida plena no se vive de manera individual. Entonces, cuando yo adopto estrategias que me permiten ir por el mundo desnudo de mentiras, hace que yo pueda interactuar con más facilidad y pueda decir las cosas sin ningún tipo de tabú, ningún tipo de efecto secundario y colateral. Nosotros decíamos hace un momento que a veces pensamos que aquel que eleva la voz me está gritando. era, así Y a se, veces no es así, no es sí, así. El que eleva la voz no me está gritando. El que eleva la voz probablemente tiene la necesidad de ser escuchado porque tiene miedo, tiene muchísimo miedo. Y aquel que baja la voz probablemente tiene miedo de ser escuchado, no quiere ser tomado en cuenta. Ese baja la voz hasta el mínimo nivel porque quiere pasar desapercibido, invisible. Todo lo que decimos hasta el momento tiene que ser considerado. Entonces, todos los seres humanos no somos iguales. Pero lo más importante, lo que decíamos hace un momento, sumamos años de vida con esto. Cuando nos entendemos, cuando de manera introspectiva podemos evaluar esto, vamos a sonreír, vamos a vivir, vamos a disfrutar y vamos a, como tú decías, con una conducta que va a cambiar nuestra trascendencia, permitir que cualquier persona que provenga de nuestros genes va a venir con una conducta modificada desde el temperamento, porque ya yo cambié. Al cambiar le voy a facilitar. Y al tener una conducta de espejo, esa persona va a ver en mí un ejemplo. Además, porque no soy teórico, soy práctico en mi conducta y soy bienvenido en muchísimos lugares del mundo. Soy el rey de la fiesta. En todos los asados soy bienvenido y todas las personas quieren trabajar conmigo. ¿Por qué? Porque soy una persona agradable, que entiende, que comprende, que no se
ahoga en un vaso de agua y que encuentra soluciones prácticas de una vida, como tú lo decías, marcada por la cotidianidad, por el diario de manera natural. Secretos para vivir mejor y más, de manera más prolongada, que es lo que hoy se impone en el mundo. Bueno, vamos a insistir, por favor, quien quiera, por favor, abrir su micrófono, hacer cualquier pregunta o escribirla en el chat, será muy bienvenido. Realmente estoy seguro que va a endulzar esta posición. Cualquier comentario o aclaración que puedan tener con respecto a los términos que aquí se manejaron, las explicaciones, los micrófonos son totalmente para ustedes, ¿no? Para no convertir un monólogo, ¿no? ¿Alguien más quisiera compartir? Sí, la señora Miriam dice que ya ha aclarado sus dudas. Muchísimas gracias, señora Miriam. Muy amable de su parte en escribirnos sus dudas, porque nos permite realmente conocernos más, ¿no? A todos. Con su pequeña duda, no, nos aclara muchas cosas. ¿Alguien más quisiera compartir? ¿Alguien pudiese abrir su micrófono, su cámara? Yo quería, ¿cómo se llama eso? Yo quería explicar un poquito sobre la voluntad, ¿no? Porque siento que también es importante, ¿cómo se llama? Tener voluntad, ¿no? Es un término muy, ¿cómo se llama? Muy, en mi caso, mi familia, muchachos, tienes de voluntad, siempre me repetían eso en casa, ¿no? Y creo que tiene que ver también no sé, siento que lo podemos asociar con lo que tú dijiste, que, o sea, ¿tú crees que la educación no despierte la voluntad o la voluntad no va a despertar la educación? Porque yo creo que tú dijiste algo muy importante que era que tenemos que educarnos, ¿no? Entonces, no sé si podía, Jesús, por favor, explicar un poco más entre la voluntad y la educación y la voluntad, ¿no? Por favor. Sí, cómo no. El tema acá es que esto es un compromiso, ¿sí? Un compromiso consciente de hacer las cosas. La voluntad como conducta, como intención de hacerla bajo sin criterio, no existe. La voluntad tiene que estar marcada por eh, ese nivel de compromiso que tenemos con la vida, con la coherencia y la congruencia de nuestro accionar, de nuestra conducta. De lo contrario, se, se califica, los expertos lo califican como voluntarismo. Voluntarismo es quieres hacer, quieres hacer, quieres hacer. Estás en todas las jugadas, participas, pero finalmente no se materializa porque no se materializa, no tiene un impacto tu conducta, tu accionar, porque tu voluntad no está soportado sobre pilares sólidos. Por eso es importante entonces llenarse de emoción, de pasión y de conocimiento para efectivamente poder tener la Ujú. voluntad de cambiar. ¿Por qué? Yo puedo tener la voluntad de cambiar, pero si a mitad del camino de este proceso de crecimiento, de este proceso de reinvención que decíamos hace un momento, porque la educación del carácter entonces es reinvención. A esta edad es reinvención. Cuando es a temprana edad es un proceso natural que se va incorporando en la conducta de esa persona. Pero en el caso de personas adultas, está lleno de intención de hacer las cosas bien porque estamos seguros de que lo queremos hacer. Si nos detenemos y decimos, hasta aquí llego, o con esto no puedo porque yo soy así, estoy dejándome vencer por el obstáculo.
y por los obstáculos. En ese caso, la voluntad es fundamental y tiene que ver entonces con la conciencia, con la pasión, con la emoción y con lo que representa para nosotros. Si no estamos seguros del cambio, si no estamos seguros de la reinvención, nos sirve la voluntad. Y porque no hay compromiso. Es sencillamente una intención vacía de querer hacer las cosas. Y como decía al inicio, eso se llama voluntarismo. Eso se llama solo un deseo. La voluntad es más profunda, es más impactante. Tiene que ver mucho más allá con lo que estamos hablando acá. La intención de hacer las cosas porque sabemos el impacto que va a tener para nosotros y para nuestros semejantes, que en este caso es la familia, en un primer circuito, en una primer acercamiento. Pero cada una de las personas que están en mi familia son agentes multiplicadores y hay allí, dependiendo de su nivel de liderazgo, un monitor que va a impactar, monitor digo, alguien que dentro de una comunidad puede irradiar y puede impactar conductas de muchísimas personas y eso es lo que en realidad hace el cambio que necesitamos en nuestros países. Personas conscientes que desde su interior cambien, que proyecten y que irradien en sus cercanos, en sus comunidades, y eso es una red enorme que va a crecer y que va a impactar a nuestros países, a nuestras comunidades y al mundo en general. Eso es lo que necesitamos en este momento. Bien. Bueno, qué bueno, ¿cómo se llama? Lo que dice, porque me oxigenas mi voluntad, Jesús, ¿viste? Siento porque siempre nos dicen, bueno, en Venezuela siempre decíamos, mi mamá decía, que ser voluntarioso, ¿no? Pero uno decía, ¿dónde sacamos eso? Pero con lo que estás explicando, podemos darnos cuenta que sí se puede también encaminar, ¿no? Dirigir, empujar. Eso me parece interesante, muy interesante, para que no quede en el camino, ¿no? Muy bien, Así es. muy bien, muy bien. Bueno, yo tengo muchas cosas que decir, no sé exactamente qué tiempo tenemos y alguien quiere compartir algo más, por favor, hay algo que también me gustaría hablar de la conciencia, pero me gustaría también que si alguien nos puede escribir algo, no sé exactamente cuánto tiempo tengamos. Le podemos preguntar a Pilar. Pilar, si nos ayudas, por favor, para saber cuánto tiempo tenemos. Hola, buenas tardes. Sí, ya estamos sobre la hora. Ya vamos a llegar a la hora y media de charla. Entonces, si no Sí. hay más, yo creo que podemos ir cerrando el tema. Bueno, agradecido Jesús, te dejo para que hagas la última intervención. Muy agradecido a todos, por favor, con su comentario, su participación. Estoy muy, muy contento con esta exposición y bueno, muchísimas gracias por la invitación, ¿eh? Jesús, tus palabras para cerrar. Gracias. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por la invitación y por la asistencia, en especial a ti, Matías, por el acompañamiento. Y bueno, un momento de aprendizaje para mí, de reflexión, de escuchar cada una de las palabras de Miriam, de Carolina y de cada una de las personas que participó, fueron parte de un aprendizaje y de un desafío para mí, porque el conocimiento no es estático. El conocimiento, lo que hoy decimos, mañana ya ha sido superado por una visión o por una voluntad de, de cambio. Recordé a Nietzsche, ahora que mencionaste eso. Nietzsche tiene un compendio bajo su aspecto. Probablemente no lo comparto completamente, pero tiene un desarrollo muy interesante sobre lo que es la voluntad del poder. Es interesantísimo el enfoque de Nietzsche. No viene al caso hablar de ese tema hoy, pero lo recordé cuando lo mencionaste. Entonces, muchas gracias. Yo creo que tenemos dos nuevos
mensajes, Matías. No sé si se están despidiendo. Ah, Y ok. sí, te doy las gracias, señora Olga, muchas gracias, excelente. La señora Miriam aclaró mi duda, el licenciado Maura Catalina. Muchas gracias, maestro, excelente disertación. Saludos desde Cacupé, Paraguay. Y bueno, los valores que rescato son empatía, paciencia, colaboración, reflexión, amor, para aplicarlos en familia. Gracias, señora eh, Miriam Baruja. Bien, Eso. perfecto. Entonces me despido. Muchas gracias. Una oportunidad de crecimiento conjunto, la que tuve para mí hoy, y mucha motivación para continuar explorando sobre este tema y sobre otros que de aquí se desprenden. Muchas gracias y nos veremos en la próxima. Hasta luego. Gracias. Buenas noches. Chao, chao.